Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colágeno de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Bueno, amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Se les saluda Alejandro Marcano Santelli. Gracias por estar en mi canal de YouTube. Ustedes me conocen, a los que no, que le están compartiendo este material, pues soy periodista desde Miami, haciendo mis contenidos también, aparte de mi trabajo formal en los medios oficiales. Pero bueno, disfruto mucho esto porque me permite presentarles a ustedes temas diferentes, con un abordaje quizás novedoso, porque aquí mezclamos un poco la parte personal con la parte periodística y la parte de la información. Bueno, hablado de eso, explicado, es porque voy a comenzar. A Mayra no la conocía, mi colega, estudiamos en la Católica. Ella se graduó en el 2005, yo en el 1992. Es decir, tenemos una brecha generacional ahí bastante grande. Sin embargo, este trabajo en que ella está presentando, Almacén de Condenados a Muerte, que es una investigación que ella hace, supongo, Mayra, me corrige si estoy equivocado, para tu tesis de grado, y la haces 2 años antes, ¿no? De presentar esa investigación, ese trabajo que hiciste en esa cárcel y una masacre que se vivió allí en esa época, hace 15 años. Correcto. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, Alejandro. Bueno, complacida de estar aquí y contarles un poco sobre el trabajo que realizamos hace 15 años. Fue esta investigación periodística que hicimos sobre la cárcel de Vistahermosa, una masacre que ocurrió unos 2 años antes de la investigación que hicimos. Mi colega Jessica Alcalá y yo. Perdona, Mayra, lo hiciste a posteriori de la masacre. No fue como un trabajo de tesis para la universidad, nuestra casa alma mater de estudios. Correcto. La masacre ocurrió en el año 2003, ¿correcto? Y nosotras, en el 2005, a propósito de la entrega de nuestro trabajo de grado, nuestra tesis, decidimos escoger este tema para investigarlo y ponerle la lupa a una situación que había pasado 2 años antes, en la cárcel de Vistahermosa, en donde había dos versiones, y por eso estuvimos un año investigando las voces, los protagonistas y las historias alrededor de este hecho. Entonces, fue posterior a la masacre que nosotros decidimos comenzar esta investigación de la mano del Observatorio Venezolano de Prisiones, que es una ONG en Venezuela que se encarga de darle apoyo a los privados de libertad, a la gente en temas legales, y darle soporte quizás a muchas personas que están presas, que no tienen la oportunidad de tener una defensa. Ellos, justamente con el caso de la masacre de Vistahermosa, hicieron todo un trabajo, porque se acercaron a Ciudad Bolívar, donde queda esta cárcel, y escucharon algunos testimonios luego de que los presos le enviaron una carta al Observatorio Venezolano de Prisiones recién ocurrida la masacre en el año 2003. Nosotras, cuando comenzamos la investigación, no solamente pues nos acercamos al tema de la cárcel, sino que también, o sea, lo hicimos con todos los personajes que estaban involucrados No, en y este un hecho. sobreviviente, ¿no? Efraín no sé Carneiro. ¿Cuál era el apellido? Efraín Cordero. Cordero. Era nuestro testigo clave, el Que además testigo después lo principal. matan, después lo asesinan. Durante nuestra investigación, él sobrevive a la masacre del año 2003. En ese momento me preguntabas cuántas personas fallecieron en el hecho. Fueron 7 personas que fueron masacradas. 5 de ellas eran los pranes de la cárcel.
2 eran personas influyentes dentro del control carcelario y el Efraín Cordero, como me preguntabas, que pasa luego a ser PRAN de la cárcel, él es sobreviviente de esta masacre y se convierte en uno de nuestros testigos claves que nos acompaña durante la investigación, digo acompaña por todas las visitas que hicimos a la cárcel, en darnos la información de lo que había sucedido según su perspectiva. Y como periodistas queríamos investigar, escuchar su versión. Y bueno, básicamente él durante ese año, por todas estas comunicaciones que estaba pues teniendo con personas que iban y pues se empezó a saber, él nos dijo a mi compañera Jessica Alcalá y a mí, mi cabeza tiene un precio en la cárcel y yo sé que pronto me van a matar porque saben que Wow. estoy contando lo que está sucediendo. Entonces, durante ese año de investigación, él también fallece, bueno, lo matan. Lo matan. Nosotras Ujú. estábamos digamos, al tanto, pues avisadas ya. Teníamos mucho tiempo entendiendo un poco La lo dantesco mecánica. que, sí, lo dantesco Ajá, que pero ya va, se déjame, siente. Jessica, Mayra, perdón, estoy hablando de Jessica, que es tu compañera de trabajo. Sí, Para poner en contexto esto, primera explicación para la gente que no es venezolana y que está viendo este programa, los planes son los que se convierten después, es una cosa insólita, pero solo ocurre en las cárceles de nuestros países de origen, se convierten como en los jefes. Esos reportajes que uno ha hecho constantemente, que hay discotecas, hay automercados dentro de las cárceles, eso solo ocurre porque cabecilla con más fuerza, con más poder de vender drogas, de extorsionar a gente desde dentro de la propia prisión, se convierten como los jefes de ese circuito. Entonces, ahora, después de que tú me estás contando eso, después que empiezas a investigar una masacre, independientemente del hecho, dos chicas bonitas como tú, Mayra, y como Jessica, es decir, ¿cómo entraban a la cárcel sabiendo que eso era un plan? Que era un poco la parte humana ahora. ¿No te daba miedo de que te violaran en algún momento, de que ese hombre decidiera, mira, no te voy a dar información, sino ustedes van a ser mías en este momento y de a partir de ahora, es decir, y sufrir una violación? correcto. Sí, esa pregunta, por supuesto, vino a nuestra mente millones de veces antes de iniciar la investigación. Incluso cuando nos planteamos hacer la investigación, no necesariamente teníamos que entrar a la cárcel, podíamos de repente hacerlo a través de llamadas telefónicas, Ah, ¿correcto? Porque pues en este tipo de realidades, como tú dices, se crea un microcosmos en donde es una vida como la que podríamos emular fuera de la cárcel, pero con sus restricciones. Sin embargo, ellos tienen acceso a teléfonos, a televisores, a todas estas cosas, y nosotros pudimos haber hecho todo desde afuera. Eh, sin embargo, no Pusimos lo car hicieron porque a veces no lo entraron a la cárcel, ¿no? fuimos 4 veces a la cárcel, entramos solo 3 veces a la cárcel porque en la cuarta oportunidad que íbamos a entrar hubo una situación de un autosecuestro. Que un poco para explicarte rápido es que los reos deciden, es muy común que lo hagan, cerrar las puertas de la cárcel cuando los familiares visitan la cárcel y secuestran a los familiares para hacer como medida de presión al, pues, digamos, al Ministerio de Interior y Justicia o a las personas que están a cargo de cuidar esa cárcel para exigir derechos que Claro. no se le están garantizando. Entonces, en este autosecuestro, en donde son los familiares que se quedan con ellos, obviamente todo el mundo corre peligro, pero pues nosotras que estábamos allí como infiltradas, porque esa fue la figura que utilizamos pues para hacer esta investigación periodística, no era muy conveniente que nos quedáramos allí, por eso Claro. fuese Y en las tres 2 semanas. veces anteriores no tuvieron miedo de que ese hombre las secuestrara, las violara. Claro, el miedo, sí. La pregunta que se nos vino 1000 veces en la cabeza, sí, hubo muchísimo miedo. Siempre tratamos de hacer todo con todas las recomendaciones que nos dio el Observatorio Venezolano de Prisiones, porque cuando tú me preguntas, ¿no tenías miedo? Siempre estuvo el Claro. miedo, pero siempre tú como periodista entiendes que hay un tema de vocación de las Y la personas que hacen adrenalina este de trabajo. la vocación que es imparable. A veces, hoy en día me preguntaba en otra entrevista que lo mismo, que si no teníamos miedo, y hoy en día lo veo muy diferente, o sea, el miedo representa otras cosas, alcanza a otras personas que están ahora en mi entorno, que quizás en ese momento por la juventud, yo creo, Alejandro, que pues intervino mucho en poner un poco de lado el miedo y seguir a la vocación
para contar un hecho que para nosotros era en ese momento lo más importante, ¿no? Claro, que además lleva casi 2 décadas después, bueno, una década y media, Sí, a que pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues declare al Estado venezolano como responsable de esa masacre de Vista Hermosa. Es decir, que es un así es. gran logro periodístico, ¿no? Sí, es un gran logro periodístico, es un precedente, o es un hito, ¿no? No solamente para lo que sucede, la violación de derechos humanos, en este caso a los privados de libertad, eh, después de 17 años, no solamente los privados de libertad se ven cercenados por el tema de los derechos humanos, también el ciudadano común, como tú, como yo, como periodistas, también nos vimos muchísimas veces afectados por esta violación de los derechos humanos en un país con una realidad tan compleja como la venezolana. Eh, Volviendo al tema del tema de entrar a la cárcel, nosotros hicimos, así como hicimos el trabajo periodístico de investigación, también tuvimos que prepararnos investigando qué era necesario para poder entrar a una cárcel, ¿no? Porque evidentemente la percepción que nosotros tenemos de una cárcel, por más series que veamos de Netflix, etcétera, no es ni cercana a lo que se vive, a la realidad cuando te abren las puertas de un recinto penitenciario. Estoy hablando además desde hace 15 años, ¿no? O sea, Que eran feas igualitas, siempre han sido feas. exacto, Sí. siempre, correcto. Pero de la mano de la ONG, del Observatorio Venezolano de Prisiones, que ya había recibido unas cartas de parte de los reos pidiendo ayuda para que los apoyaran en escuchar su versión, nosotras, Jessica Alcalá y yo, empezamos a prepararnos para poder entrar. Entonces allí nos dieron apoyo psicológico, nos enseñaron la manera como debíamos comportarnos, el lenguaje corporal, todos tus movimientos tienen que ser plenamente analizados. Como periodista, pues tú utilizas mucho el tema de la observación para poder entender cómo abordar un acontecimiento, ¿correcto? Y en este caso, además, y ahí es cuando decidimos entrar, nosotros, o sea, que era necesaria una entrada, comenzamos a tener llamadas telefónicas con los pranes, con los líderes de la cárcel, Efraín Cordero, que es nuestro testigo clave, uno de los pranes de ese momento que sobrevive a la masacre, es quien nos abre las puertas digamos, de su De sus pabellón. aposentos. Sí. Exactamente, ¿sí? Para Da risa, pero no es investigar. de risa, es una tragicomedia lo que se vive Es en las una, cárceles de Venezuela. Sí, es una tragicomedia y realmente es un drama muy duro que eres una persona, cuando te involucras con algo como esto, como periodista, como ser Mm. humano, tu mundo, tu perspectiva además también cambia. Hay que ponerle bastante lupa a todo lo que se vive adentro porque es difícil luego cuando entras entender la realidad del otro, entender que todos sus derechos están vulnerados. El Estado es el garante en ese momento de ofrecerles comida, de ofrecerles lo básico Sí, para pero vivir. sí, servicios, un baño decente, Correcto, y no correcto. lo provee, y por eso fueron condenados y sancionados en ese caso. Mira, mientras hablas, y antes de andar un poquito, porque estamos hablando de ese almacén de condenados a muerte, porque estaban todos condenados a muerte, porque el poder ahí no es perdonado, el poder no es como que si tú haces más dinero, montas una empresa y haces más dinero que yo con mi trabajo periodístico, entonces yo, bueno, te tengo que admirar y respetar, y digo, oye, qué chévere, me guste o no, qué chévere que, pero yo no te voy a matar, yo no te voy a perseguir, yo no te voy a hostigar. Ahí el tener un poquito, el tener mayonesa para la arepa es una condición de que te refleja que tienes más poder que otro reo que se tiene que comer quizás no la arepa, sino un pedazo de pan duro que ha caído en el piso donde han hecho pipí y otras necesidades, pues los reos. Mira, antes de pasar al tema de esa realidad, que quiero que me la describas, y aprovechemos que el internet está buenísimo, a pesar de que los dos estamos en Estados Unidos, fue un desastre lograr esta conversación, pero no vamos a empavarla. Quiero que me Claro. cuentes a qué te olió la prisión cuando Jessica y tú entran, la primera de esas cuatro que pudiste nada más 3 veces entrar. ¿A qué te olió esa miseria de las cárceles venezolanas? Que sigue siendo hasta peor, porque después vamos a hablar de los presos políticos actuales del régimen, de la dictadura. ¿A qué te olió? ¿Qué olor recuerdas cuando te acercas hace 15 años a ese trabajo que comenzaste y que finalizaste de una manera exitosa, Mayra? El olor era un olor a moho. Ese era el olor que tenía la cárcel de Vista Hermosa. Me sabía, porque también te puedo hablar de los otros sentidos, cada vez que Comiste, íbamos, comiste adentro. correcto,
correcto. Wow, qué O sea, valiente. si hablamos de todos los sentidos, hay un recuerdo perpetuo. Nosotros, al acercarte a ellos, a ellos me refiero a la población penitenciaria, pues ellos tienen como que bueno, el momento para compartir una historia de alguien que pues probablemente nadie visita. Entonces ellos hacían como un festín cuando nosotros íbamos y nos cocinaban, nos organizaban unas reuniones con las personas con las que debíamos hablar. Siempre nos cocinaban pasta con pescado y sabía a esa combinación de pasta con pescado. Que Lo que te la tenías que escuchábamos, comer toda, ¿verdad? Porque era sí, un desprecio. claro, por supuesto, y imagínate, era una situación pues complicada, además que estábamos todo el día ahí metidas, no es que te estoy diciendo que me daba hambre, pero estábamos todos sentados para comer, o sea, es como que te inviten a una cena y entonces tú no comes porque pues no lo vas a hacer. Sí, ni tampoco te puedes dar el lujo de decir, no, estoy a dieta y no como pescado. Sí, No, exacto. te lo tienes que comer. Eh, sí, y escuchábamos, lo que estábamos hablando en otro, De los sentidos. Ujú. sí, escuchábamos, a veces, hubo una vez que entramos, de las 4 veces que fuimos a Ciudad Bolívar, una de las veces que entramos había una fiesta en uno de los pabellones, porque nosotros íbamos directamente a un pabellón que es donde estaba Efraín Cordero. Difícilmente pasábamos a otro porque pues las jerarquías y el tema de cómo te movilizas en una cárcel, pues hay que, en ese momento estaba bien delimitado, nosotros entendíamos que era solamente, perdón que me está mi perro No, ladrando, tranquila, tranquila. Efraín Cordero, estaba en un pabellón específico. Entonces, eh, eh, en otro de los pabellones había una fiesta, me explico, y estaba Jerry Rivera con Mi Libertad de irónico sonando, ¿correcto? Entonces, sí, ¿qué veías? Había mucho polvo, porque es como un pueblo, imagínate como un pueblo en donde pasa la nube de polvo, ¿ok? Que la brisa se la lleva, ¿correcto? Es insólito, es una realidad bastante compleja, es una realidad olvidada. Estas personas están allí cumpliendo efectivamente un castigo, una pena que tienen que cumplir y por sobre todas las cosas hay una razón. Ahí está el perrito. Menos mal que estamos en el canal de YouTube y todo eso se permite. Yo a veces salen los gaticos por aquí y se asoman. Ulises, Así ven. que vamos a hacer una cosa para terminar y los tranquilizo un rato y grabar la segunda parte. Pues en la segunda parte quiero hablar de los presos políticos actuales de la dictadura, porque estos reos, que te está diciendo en su mayoría, siempre puede haber habido alguno que otro que fuera inocente, pero bueno, por circunstancias le tocaba allí, pero habían cometido delitos, asesinatos, robos, etcétera, ¿no? Entonces, la última pregunta en este segmento, después de esa decisión que toma la Comisión Interamericana, cuando a ustedes les toca ser testigos, es decir, y se reúnen con, aunque por la pandemia creo, entiendo que fue por internet, ¿no? No fue físicamente. Correcto, sí, fue un juicio que se hizo finalmente por Zoom por la pandemia, porque estuvo confirmado que la Comisión Interamericana de Derechos iba a estudiar y analizar este caso después de muchos años, ¿no? Y coincidió con la pandemia. Esto empezó en el 2019, que se empezaron a hacer todos los llamados a los testigos, las partes como que armaron el caso, y es a donde me contacta el Observatorio Venezolano de Prisiones, la ONG, para solicitarme que nuestro libro, nuestra tesis, iba a ser digamos, una de las columnas vertebrales de la investigación, ¿correcto? Y básicamente, pues bueno, nosotros, pues, en este caso, fui yo la que dio el testimonio, porque pues la persona que ¿Qué en te este caso, sentiste? ¿Qué sentiste cuando después de tantos años, de tantas penurias, de tanto esfuerzo, porque se cuenta facilito y sabroso, 15 años después desde la distancia, pero sí, que te dio satisfacción de que sentenciaran al Estado venezolano, un Estado que, estamos hablando 15 años atrás, estaba controlado ya por el dictador Nicolás Maduro? correcto. Descríbeme tú, porque te estoy Sí, facilitando el camino, loca. sentí esperanza. Sobre todo, es muy importante lo que comentas. ¿Qué sentiste después de que hemos tenido que vivir 15 años, en donde en ese momento cuando yo hice la investigación no estaba necesariamente el clima político del país al punto que estamos ahora? Hace 15 años sabíamos que algo estaba pasando, que no iban bien las cosas, pero
15 años después, 17 años después, yo soy pues una inmigrante, ¿ok? También perseguida por mi condición de periodista, en su momento dentro de Venezuela. Aquí, en el nuevo lugar donde resido, en Estados Unidos, sentí esperanza, sentí que hay la posibilidad, después de muchos años, de hacer justicia y que quizás algún ente escuche que estuvo muy fuera de línea de proceso legal, de cuidar y resguardar los derechos humanos, los más elementales, porque en este caso es de los privados de libertad, ¿no? Hay tantos problemas que en estos 15 años ha habido con personas dignas de un proceso legal normal o de simplemente no castigarlos por las cosas elementales que pasan en nuestro país, que no hay para la gente, no estamos hablando de los presos, estamos hablando de la gente común que no tiene acceso a las cosas básicas para vivir, electricidad, etcétera. Entonces, en este caso, pues dije, funcionó, sirvió de algo toda esta investigación que hicimos y trascendió. Y llegará el momento en que los que deben ejecutar las correcciones que impone la Corte Interamericana de Derechos o las sanciones que ellos interponen al Estado venezolano, quien es responsable internacionalmente de violar los derechos humanos, llegará el momento que haya una estructura, una institución que verdaderamente lo acate, ¿correcto? Porque, pues bueno. Pues yo te felicito. Almacén de condenados a muerte. Voy a intentar dejarle el link abajo de todo lo que me has mandado para que puedan ustedes tener incluso pues más acercamiento a lo que fue esta investigación. En la segunda parte te voy a robar unos minutos, Mayra Alejandra Ramallo, para que me cuentes un poco tu visión de las cárceles actuales, de los presos políticos, del oficialismo, como perseguida, como periodista también. Si tienes que tener un punto interesante. Pero no se aparten, no se olviden suscribirse a este canal y compartir, ver toda la entrevista completa y difundirla entre sus amistades. Gracias.